preocupa constatar que se levantan voces, especialmente de algunos doctrinarios, que tratan de explicar que los derechos sociales ya son viejos, están pasados de moda y no tienen nada que aportar a nuestras sociedades. De este modo, confirman políticas económicas y sociales que llevan a nuestros pueblos a la aceptación y justificación de la desigualdad y de la indignidad. La injusticia y la falta de oportunidades tangibles y concretas detrás de tanto análisis incapaz de ponerse en los pies del otro, y digo pies y no zapatos porque en muchos casos esas personas no los tienen, es también una forma de generar violencia, silenciosa, pero violencia al fin. Aprovecho esta oportunidad de reunirme con ustedes para manifestarles mi preocupación por una nueva forma de intervención exógena en los escenarios políticos de los países a través del uso indebido de procedimientos legales y tipificaciones judiciales. El lawfare, además de poner en serio riesgo la democracia de los países, generalmente es utilizado para minar los procesos políticos emergentes y propender a la violación sistemática de los derechos sociales. Para garantizar la calidad institucional de los Estados, es fundamental detectar y neutralizar este tipo de prácticas que resultan de la impropia actividad judicial en combinación con operaciones multimediáticas paralelas. Sobre esto no me detengo, pero el juicio previo mediático lo conocemos todos, ¿no? Esto nos recuerda que en no pocos casos la defensa o priorización de los derechos sociales sobre otros tipos de intereses los llevará a ustedes a enfrentarse no solo con un sistema injusto, sino también con un poderoso sistema comunicacional del poder que distorsionará frecuentemente el alcance de sus decisiones, pondrá en duda hasta su honestidad y también su probidad. Incluso pueden hacerle juicio. Es una batalla asimétrica y erosiva en la que para vencer hay que mantener no solo la fortaleza, sino también la creatividad y una adecuada elasticidad. ¿Cuántas veces los jueces y juezas se enfrentan en soledad a las murallas de la difamación y del oprobio? Jueces vinculados a una determinada parcialidad política, testigos poco fiables, ausencia de pruebas, implicación partidista de los grandes medios de comunicación y condena decidida de antemano. Seguro que la historia les suena conocida, pero a lo mejor no sabían que tiene nombre. Se denomina lawfare, guerra jurídica en castellano, y parece que se ha puesto de moda en Latinoamérica. El término lawfare empezó a rodar con fuerza en las redes sociales esta semana por el mediático caso del vicepresidente ecuatoriano Jorge Glass, acusado de corrupción y condenado a 6 años de prisión, con un código penal anterior al vigente, sin pruebas materiales y basándose exclusivamente en la confesión de otro acusado, que fue absuelto de toda culpa precisamente gracias a su testimonio. Para muchos ecuatorianos, todo esto no ha sido más que un juicio político disfrazado, debido a la cercanía del vicepresidente Jorge Glass al exmandatario Rafael Correa, actualmente enfrentado al presidente Lenín Moreno. Pero el lawfare no solo está en boca de los ecuatorianos, también se ha sumado al debate político en otros lugares de Latinoamérica, como Argentina o Brasil. Reorganización del aparato judicial primero, acusaciones con mucho impacto y poco sustento después, y lo más importante, una prensa que tome partido activamente en la causa. Infames traidores a la patria.
É Lula o chefão do maior esquema corrupto da história da humanidade. Termine o no en condena firme, esta guerra judicial casi siempre logra la aniquilación política del adversario. Los paralelismos entre la teoría del lawfare y la realidad político-judicial actual en varios países latinoamericanos son señalados por cada vez más gente, así como la paradoja de que quienes están enfrentando estos juicios son los mismos exmandatarios que eran acusados por los grandes medios de politizar la justicia cuando estaban en el poder, por los grandes medios por quienes ahora ocupan sus cargos. Cada semana, mientras se consumen estos días, uno mira con desesperación lo que pasa. Estoy con el corazón desgarrado de todo lo que está pasando en la patria, retroceso en todos los sentidos, seguridad, económico, dignidad, en todos los sentidos. Persecución, judicialización de la política y politización de la justicia se vive en muchos países de América Latina. Pero en Ecuador los casos son alarmantes. Bueno, la persecución política contra todo lo que el gobierno de Moreno llama los correístas es una persecución que no importa qué pretexto tenga, pero de alguna manera lo que ellos pretenden es que los principales dirigentes del movimiento de la Revolución Ciudadana estemos fuera de juego. México, después de 30 años, vuelve a dar asilo político. Es el reconocimiento explícito de que hay persecución política en Ecuador. Después de casi un año, la fiscal dicta un dictamen abstentivo. Se abstiene de acusarme. Eso quiere decir que durante casi un año yo hubiera tenido que estar presa. ¿No? Y quién sabe, si yo hubiera estado en Ecuador, quizás esa farsa de juicio, quizás me hubieran dejado presa mucho más tiempo, porque era conveniente para el show político. Así me usaron para un show político en contra de una corriente progresista en el Ecuador. Han utilizado a fiscales, han utilizado a jueces, han utilizado a la Contraloría General del Estado para atemorizar a quienes desde un primer momento expresamos nuestra oposición a este régimen que sin duda le traicionó al pueblo ecuatoriano. Y como somos correístas, no pasa nada, hasta que no te pase a ti, hasta que no te persigan a ti, y entonces te das cuenta que la persecución sistemática destruye al país, destruye la democracia. La respuesta popular frente al paquetazo hace que el gobierno, para superar esta crisis política, lo haga a sangre y fuego, como nunca antes había sucedido en el Ecuador, por lo menos desde el retorno democrático. 12 muertos, 1.300 detenidos, la mayoría de ellos de forma arbitraria, 1.300 heridos. Esto no había pasado en el Ecuador. El gobierno cruzó la línea. Y de esta manera se manchó de sangre. Simplemente disparó directamente a mi rostro, desprendiendo por completo mi ojo izquierdo. No sé cuánto tiempo yo pasé sin aliento. Lo único que sé es que con mi mano izquierda sostuve mi ojo. No puedo hablar mucho en términos jurídicos, no soy abogado, no es mi especialidad. Pero existen situaciones importantes que deben manifestarse y considero que cada uno de los miembros de la comisión hemos emitido el criterio, pues, y no puedo ser la excepción. De manera particular, comparto algunas de lo formulado, algunas de los planteamientos formulados por Bruno, porque en la parte penal realmente es preocupante, en la sustanciación del juicio político, que no tenía nada que ver con la parte penal, pudimos evidenciar muchas falencias, muchas dudas, muchos temas que se contraponen. En todo caso, eso no es de nuestra competencia, pero sí pienso que es responsabilidad del país también dejarlas evidenciadas, por un lado. Por otro lado, estoy claro de que no estamos analizando un tema penal, sino estrictamente político, y no pueden mezclarse. En un tema está manejándose por las autoridades jurisdiccionales, lo nuestro es estrictamente el accionar político de un funcionario, de una persona que ostenta uno de los cargos de mayor representatividad en el país. Entonces, si vamos a analizar ese comportamiento desde el punto de vista estrictamente político,
Considero que las personas que ejercen cargos de alta representatividad y que dirigen instituciones de una importancia relevada importancia en la defensa de los derechos humanos, sobre todo, deben tener un comportamiento acrisolado, deben tener una imagen de probidad, deben ser ejemplo, inclusive su accionar debe ser ejemplo a nivel nacional. Y sobre el defensor del pueblo reposa una magistratura muy elevada, y en el argot popular, como se dice, pues la mujer del César no solo debe ser, sino parecer. Y en los términos puntuales del juicio político, el tema de la firma electrónica particularmente, considero que nosotros delegamos y autorizamos a nuestros funcionarios, a nuestros asesores el uso de la firma electrónica. Por lo tanto, mi votación es sí, a favor del juicio político, pero de manera estricta en el tema de violación al estado de excepción. Pienso que allí se violó una norma, era la persona indicada para impartir ejemplo de comportamiento a la sociedad, y desde ese punto de vista considero que sí, que nuestras autoridades en alto nivel deben indudablemente ser ejemplo de comportamiento y accionar a todo nivel. Por lo tanto, mi voto a favor. Asambleísta Luis Bruno Segovia. Si me permite, señor presidente, para siempre vamos a dar el voto. Le agradezco. Lo dicho anteriormente no me queda muy claro. Sin embargo, para que tomar una decisión, esto no es una sentencia, indudablemente. A mí me quedan dudas razonables, pero esta no es una sentencia, si no votaría definitivamente en contra. Pero vamos a tener la oportunidad en el Pleno para que los involucrados nos den mayores luces, que haya mayores elementos, y la Asamblea en su momento tomará la decisión y ahí votaremos de acuerdo a nuestras convicciones. Sigo teniendo mis dudas, pero es saludable también de que en el Pleno, un tiempo más, 3 horas, cada uno nos aclaren algunas dudas que estamos. Por esa razón, a favor. Asambleísta Pedro Velasco. He argumentado suficientemente y en honor al tiempo totalmente de acuerdo con el informe. A favor. Asambleísta María Soledad Díaz. Como lo han manifestado mis colegas asambleístas, tengo presente de que la idoneidad y probidad son características que deben ostentar todo defensor de los derechos humanos, más aún cuando se trata de una autoridad del nivel jerárquico del defensor del pueblo. Y también, a la par de mi razonamiento previamente mencionado, en el que señalé la necesidad de que la Comisión de Fiscalización debemos integrar criterios claros para la sustanciación de los juicios políticos, mi voto es a favor.